Tanextili nakniwan namechtlajpaloa ika miek paktli paintonali chicuase miquistli. En este día, 6 muertes. La muerte como parte del proceso del existir del ser humano. En varias culturas lo han satanizado, lo han convertido en un motivo de negatividad. Para los abuelos de la náhuatl, la muerte solo es parte de un proceso. Morir para vivir. Debemos de dejar morir a esa persona que no nos gusta en la que se ha convertido. Debemos de ofrendar y dejar morir esas emociones, esos sentimientos y pensamientos que no nos dejan vivir en armonía. Debemos cortar desde los diferentes ámbitos, hábitos, actitudes, sentimientos y pensamientos que no nos permiten trabajar en armonía y en toda esta cuestión del trabajo interno. Bien, el día de hoy, jueves, ¿verdad? Que inició justamente el día de ayer el Tonali Chicuase Miquistli de la trecena Cecipactli, ¿sí? De la veintena Och Panilistli, el barrido de los caminos, el camino espiritual, el camino emocional, el camino físico. ¿Por qué? Porque esta veintena antecede a la veintena Xocotluetzi, cuando maduran los frutos. Maduran los frutos, caen y se tiene que limpiar, se tiene que barrer, se tiene que juntar estos frutos. Tal como nosotros, como las personas, ya maduramos en la parte intelectual, así también maduran nuestros pensamientos, hay que seleccionar los frutos, las experiencias que nos ayuden a convertirnos en esa persona que necesitamos ser, ¿verdad? Asimismo, nos invita justamente a desarrollar estas cualidades, estas potencialidades en el cual nosotros podamos vibrar realmente en armonía con nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, pues, así como nos lo muestra este personaje que vemos aquí, sentadito en una posición una posición del acecho, acechar qué es lo que nos está funcionando en esta vida. Observar, reflexionar, introspeccionar, hacer esa introspección interna, una introspección espiritual, ¿por qué no? El, el hecho de que nosotros podamos acechar, observar, introspeccionar, reflexionar, hacer esa connotación en el cual podamos vibrar, en el cual podamos trabajar, nos conlleva a este nuevo mundo, a este nuevo trabajo que debemos de realizar. Eso nos ayudará a ser mejores. Eso nos ayudará a poder desenvolvernos en los diferentes ámbitos de la vida, la cual, ¿verdad? Nos va a llevar a este florecimiento de nuestros pensamientos, tal como nos lo muestra aquí, ¿verdad? Debemos de mostrarnos con esa actitud juvenil de aprender, de reaprender, ¿sí? Si nos damos cuenta, este personaje no está sonriendo. ¿Por qué?
No es que no quiera ser empático, no, está reflexionando, está introspeccionando, está haciendo un balance de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho y por qué no se ha hecho. Al mismo tiempo, haciendo esa cualidad de visualizar por qué no se lograron las cosas. Mikisli es un arquetipo, es una energía que nos invita a pensar, a reflexionar del por qué estamos en este plano existencial, ¿verdad? Nosotros, como nos lo muestra aquí el molcajetito, somos esa ofrenda, pero esa ofrenda que debe de caminar en este sendero de manera apasionada, de manera que podamos nosotros vivenciar, a manera de que nosotros podamos trabajar, ¿verdad? Dejando morir aquello que no nos deja avanzar. En la actualidad hay muchas cosas que nos roban el tiempo, que no nos permiten llegar a esa conclusión tan hermosa que tenemos que realizar. Mas, sin embargo, es justo y necesario que nosotros podamos realizar ciertas actividades en donde nosotros tengamos presente, y válgame la redundancia, vivamos en el Ashkan o Anika, vivamos en el aquí, en el ahora, ¿sí? Porque nadie nos garantiza que si mañana despertamos. Sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde nos quedaremos, dónde nos moriremos. Como el sol muere en cada atardecer, así vamos muriendo nosotros en los diferentes ámbitos. Y debemos de aceptar que es una ciclicidad, que es un ciclo, que es parte de la vida. Por tal motivo, Mikisli nos invita a vivir, a vivir realmente en esa armonía, ¿no? Tal como nos lo muestra este personaje, si ustedes ven, está con precisamente, Tecpat, ¿verdad? Está aquí en el corazón. Del corazón de su cuerpo está emanando de su pecho esa energía. ¿Qué es esa energía? Es la energía de la sangre, de la fuerza de voluntad, tal y como él se hinca, ¿verdad? En su casa, en honor, en respeto a su hogar, a su casa, y ofrenda todo de corazón. ¿A quién? Primero a uno mismo. Nos invita a que nosotros demos ese, ese amor a nosotros mismos. Y está viendo justamente hacia el universo, entregándose al universo, viviendo plenamente y con su cabello dorado, ¿no? Recordando a Tonatiuh, emanando ese calor, esa luz, ese conocimiento, entregándonos en todos los ámbitos de la vida en que nosotros nos desenvolvemos, independientemente de la labor que nosotros nos toque hacer. Sí, entonces, el día de hoy, con Zipacli, nos invita, Zipacli y Miquisli, la trecena de Zipacli, nos invita a que nosotros podamos empezar a crear este proyecto personal, espiritual, de entregarnos, de vivenciarlo, de vivir plenamente en este día y en todos los días que nosotros podamos vibrar, ¿verdad? No tan solo es de un día. El trabajo no es de solo un día, el trabajo es, pues ahora sí que de todos los días que nosotros podamos vivir. Realmente
Necesitamos actuar de esta manera. Tonali Miquisli, aquí está. La energía de la muerte. La energía que nos recuerda que cada noche que cerramos los ojos, morimos. Morimos en ese instante, el único que nos está ayudando es nuestro gran abuelo Yeyecal, ¿verdad? Nos habla precisamente de Tecusistecatl o Tezistecatl, el señor del caracol. Nos habla justamente con este caracol aquí en la frente, recordándonos nuestra palabra, nuestro mensaje, ¿sí? Que la gran señora Tecusistecatl lleve este mensaje a las energías del universo, que nos comuniquemos a través de Yeye, que vivamos precisamente también nos recuerda con Quetzalcóatl, siendo Quetzalcóatl, sirviendo a los demás. Al final de cuentas, cuando partamos de este mundo terrenal, pues lo único que vamos a encontrar, lo único que vamos a dejar a todos a esos seres queridos, a todas esas energías, pues es nuestro actuar, la forma en que vivimos, la forma en que tratamos a nuestra gente. Entonces, el día de hoy, como nos lo está mostrando Tezistecatl, que de su boca emana toda esa sabiduría, toda esa energía interna, por eso lo muestra de manera bicéfala esta información, Ixiyotl, este aliento, que podamos comunicarnos con las energías del universo y del plano terrenal. Sí, ella, él, como Tezistecatl. ¿Por qué digo ella o él? Porque está en forma dual. Sí, está en forma dual. Por eso es que cuando nosotros tocamos nuestro Atecocoli, estamos llamando a todas las energías para que nos ayuden a vibrar en este caminar, ¿sí? En este caminar tan hermoso donde todos nosotros debemos de vivir. En este apasionado, en este contenedor de color blanco de la pureza, ¿verdad? Nos dice que vamos a vivir en ceremonia, en Iluit, haciendo esa introspección, trabajando con la fuerza de voluntad, teniendo un pensamiento limpio, conectado siempre para la medicina de los demás, con una serpiente abrazándolo. La serpiente está de color amarillo. Recuerden que el color amarillo es la energía interna que nos conlleva a vivir, a vibrar en esa armonía. Tenemos a un Quetzal que va levantando a Ixtlacuyuhqui, a la obsidiana curvo, a ese que corta, ¿no? Dice, Ixtlacuyuhqui es como el boomerang, lo tiras, se regresa. Entonces, nos hace esa alusión de que si nosotros somos y actuamos como el Quetzal, como lo hermoso, lo espiritual, el Quetzal también representa la parte espiritual, donde nosotros nos dice, si actuamos de esa manera, por congruencia se nos va a regresar eso que damos, eso que hacemos, eso que vibramos, ¿sí? Y también justo eso, ¿no? Nos indica en cortar con personas, cortar con situaciones, cortar con un modo de vivir, un modo de pensar, emociones negativas, como el miedo, la desesperación, la ira, ¿verdad? Que no nos han permitido a veces lograr nuestros objetivos. Es un día, es un día propicio para que nosotros podamos ofrendar eso que no queremos seguir cargando, ¿sí? Nos afanamos en decir,
Es que por culpa de tal, por culpa. ¿Y por qué? Si sabes que te hace daño, ¿por qué no lo cortas? Como nos indica aquí el Quetzal. ¿Sí? Chicuase. Justamente la palabra chique, chicotic, que está torcidito, se, o sea, uno mismo se tiene que torcer, se tiene que cambiar. Esto aplica mucho también en el nahualismo, cuando tú te transformas, cuando tú cambias, el nahualismo indica eso también, el cambio de vibrar, el cambio de pensar de las personas. No todos, no todos tenemos la capacidad de cambiar. Cambiar energéticamente también es importante, ¿verdad? Entonces, en este día, Chicuase Bikisli, hagamos ese trabajo, hagamos esa introspección, hagamos esa reflexión, cómo estamos viviendo, hermanito. Sí, justamente, por mucho que batallemos, Mikisli es con el que nacemos, Mikisli, solo con él nos vamos. Pero no nos preocupemos, el cuerpo es el que se muere. Nuestra energía renace en otro ser vivo. Timitasque, excepto no se olviden estar al acecho, acechar, observar, vivir. Tihuelis que tinemiske pa mictlampa o painton, paintlalticpatzintli. Podemos vivir en el valle, en el rumbo del Mictlampa, donde descansan nuestros ancestros, nuestros abuelos, a través del sueño. El ensoñar y viajar allá. Y también vivir en este plano existencial. Temitas que accetonali, nicchia cualishinemican, y capaz que sepatimo tlaspalosque, mosle.